Quisiera compartir un tema que tiene que ver con nuestras relaciones dentro de lo que es la vida de la iglesia local. Y este tema tiene que ver precisamente con el compañerismo. A veces no le damos mucha importancia a el significado o de dónde surgen las palabras. De hecho, ir al origen etimológico, no simplemente al significado, al origen etimológico de dónde surge, enriquece mucho más la idea o el concepto de todo aquello que querramos decir, que querramos expresar o conocer. Y en principio la idea de compañero, compañerismo, nos da la idea de alguien que está a nuestro lado y que ha dispuesto parte de su tiempo, parte de su vida, para estar al lado de aquel que está en una situación difícil, muchas veces de soledad. Y entonces, así como el acompañamiento con el correr de los años, especialmente en este último siglo, posiblemente con el avance del estudio de la psicología, el acompañamiento dejó de ser algo simplemente entre personas para transformarse en una ciencia, y si no es, perdón la expresión, no en una ciencia, sino en una herramienta para acompañar y para ayudar en diferentes situaciones. Así que hoy se habla acerca del acompañamiento terapéutico, se habla del acompañamiento emocional, se habla del acompañamiento en situaciones difíciles. De hecho, hay algunas carreras que se pueden seguir para perfeccionarse en esto de acompañar. Pero etimológicamente la palabra acompañar viene del latín y significa con el mismo pan, con el mismo pan. Es decir, es como si la situación se transformara en algo que hay que tragar y que se hace difícil comer uno solo, y se invita a otro para que esté a tu lado, para que juntos, compartiendo el pan, sea más llevadera la situación. Interesante cuando uno piensa etimológicamente en el concepto del compañero o compañera o compañerismo, verlo desde este lugar. A veces nos toca masticar, por así decir, ciertas situaciones personales, ¿sí? Tragar ciertas situaciones que se hacen difíciles, y la idea de aquel que se acerca a tu lado para ayudarte a desmenuzar ese pan y comerlo quizás más despacito, bocado a bocado, es la idea de precisamente alguien que va a estar a tu lado para ayudarte. La Biblia toma el compañerismo como algo muy importante, muy importante. Compañero soy yo, ¿de quién? De los que me temen, ¿sí? Es decir, que existe una disposición de parte, no solamente de parte de Dios, sino que inclusive en esto del compañerismo de lo cual el Señor habló allí en Juan capítulo 15, una disposición interesante de parte de ellos, nuestro Creador, para acercarse a aquellos que entendemos que nuestra relación con Dios es una relación de temor en el buen sentido, de temor reconociendo quiénes somos y quién es Él, pero a la vez que Él está dispuesto a condescender y a acompañar nuestra vida en situaciones que a veces se nos hace difíciles sobrellevarla. Buscaba, no al azar, buscaba pasajes que hablaran acerca de lo que es el compañerismo en la Escritura. Y hay algo muy interesante en Hebreos capítulo 10 y verso 33, simplemente como referencia, después vamos a ver 5 puntos en cuanto al compañerismo, pero en Hebreos capítulo 10, verso 33 dice lo siguiente. Hebreos 10, 33. Leemos el 32. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente,
con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan o no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El escritor de los Hebreos hace una advertencia en los versículos anteriores acerca de los que pecan deliberadamente luego de haber sido iluminados con la palabra, con el Evangelio. Pero después dice que están aquellos que aún habiendo pasado por circunstancias difíciles, esa circunstancia difícil les permitió a ellos aprender para llegar a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Quiere decir que el compañerismo que podemos ofrecer cada uno de nosotros como hermanos en Cristo, ese compañerismo tiene un ingrediente, y es el ingrediente de nuestra propia experiencia. A veces decimos, ¿por qué paso por esto? ¿Por qué me toca pasar por esta situación? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Y no está mal preguntarlo, porque sabemos a quién preguntarle. Y aunque muchas veces no tenemos todas las respuestas, en el momento, con el correr del tiempo, ¿sí?, mientras va transcurriendo hacia adelante, nuestros ojos se abren a una realidad que posiblemente no la veríamos si nosotros no hubiésemos sido ejercitados en esta circunstancia que nos toca pasar. Y es entonces así como aquellos que pasan quizás por la situación de la enfermedad, de repente sus ojos se abren a otra realidad que de otra manera podría estar, no digo dormida, pero ahí latente, ¿sí?, y pasándosenos por alto un montón de situaciones de los demás. Y entonces nuestra situación personal nos hace mirar hacia aquellos que pasan por lo mismo que paso o pasé yo. Y entonces la respuesta inmediata que se espera es precisamente esto que está diciendo el escritor de los Hebreos. Llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Esto lo podemos replicar en muchísimas situaciones que nos toque vivir, ¿sí? El que pasó por el tiempo de quedarse sin trabajo, el que pasó por el tiempo de una disciplina, el que pasó por el tiempo de viudez, el que pasó por el tiempo de quedarse solo, el que pasó por el tiempo de una acusación injusta. Es decir, todo aquello que para nosotros puede ser un problema, no es nada más y nada menos que elementos que vamos sumando a nuestra experiencia para abrir nuestros ojos hacia la necesidad de los demás. Y entonces aprendemos más profundamente lo que significa comer el pan con el otro. Comer el pan con el otro. Esto es algo que normalmente es más exigido que entregado, ¿sí? Normalmente en ciertas situaciones exigimos más que darlo. Exigimos el compañero, exigimos a la compañera, exigimos a aquel que necesitamos a nuestro lado. Pero también es cierto que Dios es administrador también de nuestras soledades. Y Él sabe cuáles son los momentos en que uno puede pasar a solas esto para, con una mirada espiritual, fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra conducta, y aún cuando tengamos que haber pasado por la situación de la soledad en determinadas situaciones, nos sirve para mirar a aquel que está solo y poder acompañarla o acompañarle. Les invito a buscar un primer pasaje en Primera Samuel capítulo 20. Primera Samuel capítulo 20. Un pasaje muy conocido donde vamos a ver la experiencia de David con un gran amigo, ¿sí? Con un gran amigo. Todo Samuel 20 habla acerca de la amistad de David y Jonatán. Y una amistad que podría haber seguido sus carriles normales, a no ser por la participación de un rey que se volvió loco. Pero no se volvió loco del día a la noche. Fue un proceso de abandono de parte de él hacia Dios y un proceso de abandono de parte de Dios hacia él. ¿Por qué razón? Porque ante órdenes bien claras,
y ante indicaciones bien claras de parte de Dios para Saúl como rey, Saúl claudicó en cada una de ellas y sistemáticamente fue desobedeciendo y fue dejando de lado la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. ¿Cuál fue el triste fin de todo esto? Gran parte de los últimos años de reinado de Saúl fueron a solas, fueron a merced de su locura, fueron a merced del abandono de Dios hacia su vida por causa de las malas decisiones que tomó. Y en todo este escenario nos encontramos con dos actores importantes, Jonatán por un lado y David por el otro. Grandes amigos, grandes compañeros, grandes hombres que compartieron o aprendieron a compartir su amistad dentro de una circunstancia difícil. Ser amigo en las circunstancias fáciles es muy sencillo. Ser amigo en las circunstancias difíciles pone a prueba nuestra amistad. Acompañar a alguien en situación de gracia, por así decirlo, bueno, es llevadero, hasta es conveniente, pero acompañar a alguien en una situación difícil, bueno, pone a prueba mucho de lo que decimos que somos o hacemos. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 1 al 42, está desarrollada toda esta historia. Pero nos dice el versículo 34, dice que se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre lo había afrentado. Un joven que contempla a su padre, que lo ve en su derrotero de locura y de malas decisiones una tras otra, que lo ve con relación hacia su amigo, y lo que podía haber dicho Jonatán era, bueno, yo soy el heredero. Corto la amistad con este muchacho, que siga su propio rumbo, que mi papá haga lo que tenga que hacer y yo el día de mañana, bueno, seré el heredero de todo lo que quede por delante para mí. Total, estoy dentro de la casa real. Pero es importante notar el corazón de Jonatán en este sentido, que ni siquiera se dejó llevar por la situación o por el lazo familiar, porque tuvo la capacidad de dar un pasito hacia atrás y mirar toda la circunstancia, mirar toda la situación con la mirada de aquel que juzga justamente. Y pudo contemplar que el accionar de su papá, por más que era su papá, era un accionar equivocado, era un accionar injusto, era un accionar peligroso. Estaba poniendo en juicio la salud no solamente de la casa, sino de toda una nación. Estaba yendo en contra de aquel que ya había sido designado como el sucesor y futuro rey de Israel. Entonces Jonatán puede darse cuenta de la situación, indignarse, y yo creo que esta fue una indignación santa, porque no era una indignación que se ponía de parte de la voluntad de Dios, no de parte de la voluntad de la carnalidad de un hombre, y fue capaz de sentir dolor a causa de David, y acá podríamos poner en comas, su amigo, porque su padre lo había afrentado. Tenía claro que David era escogido por Dios y que esta no era una afrenta merecida, sino injusta y fuera de la voluntad de Dios. Acompañar en la adversidad. Sería nuestro primer punto, acompañar en la adversidad. Miren, a veces nos toca tener que acompañar en la adversidad. Cuando uno entiende que tal o cual persona está pasando por una situación de injusticia, y eso es un trago muy amargo de sobrellevar, uno, como hijo de Dios, tiene que tener la capacidad de hacer las preguntas correctas para ver si aquel que está pasando por esta situación es una situación injusta o por causa de sus hechos. Miren, a veces como ancianos nos toca recibir muchas situaciones que la iglesia no conoce, pero nosotros como cuerpo anciano sí conocemos, que nos lleva a tener que hacer las preguntas difíciles a veces, incómodas a veces, para llegar a una conclusión de si lo que está viviendo o pasando el hermano es justo o injusto. Y entonces, el punto difícil muchas veces es que no podemos compartir esto con toda la congregación.
pero sí podemos desde nuestro lugar acompañar a este hermano o a esta hermana en esa situación para decirle, bueno, no estás solo, no estás sola. Es una situación injusta, es una situación difícil, es una situación que va a poner a prueba lo que sos, lo que valés delante de Dios. Va a poner a prueba tu confianza, va a poner a prueba tu vida, aún inclusive a la vista y a la mirada de los de afuera. Ahora, qué difícil que debe ser pasar por una situación de injusticia eh, sin tener, eh, sin tener la seguridad y la convicción de que el Señor está con vos. Debe ser muy difícil, muy difícil. El Señor pasó gran parte de la serie de juicios en contra de Él antes de ir a la cruz, prácticamente en soledad, humanamente hablando. Hubo alguien que lo acompañó hasta el pretorio, hubo alguien que pudo ver y hasta cierto punto acompañarlo, pero en determinado momento el camino del Señor en todos esos juicios injustos en su contra fue en soledad. Pero él sabía que esa soledad humana no correspondía en nada con aquel acompañamiento del Padre, inclusive hasta la misma cruz. No nos olvidemos que el momento de soledad más grande fue el Señor cargando nuestros pecados. La mirada del Padre se retira de Él. Pero hasta el momento de la cruz, la soledad humana fue real, pero el Señor estuvo con Él. Su Padre estuvo con Él. Queridos hermanos, muchas veces esto puede ser una realidad en nosotros, de tener que pasar por situaciones de acusaciones injustas. Puede suceder en el ámbito laboral, puede suceder en el ámbito de gobierno, puede llegar a suceder a futuro por el simple hecho de que seamos llamados creyentes, cristianos, hijos de Dios. El Señor está a nuestro lado. Pero qué bueno es cuando trae a nuestro lado a un Jonatán que es capaz de mirar la situación, no juzgarnos apresuradamente, sino acompañarnos en la adversidad. El Señor Jesús nos enseñó a mirar no solamente esto dentro del ámbito de la iglesia. El pasaje del buen samaritano ahí en Lucas capítulo 10 nos habla de una persona que es movido a misericordia hacia alguien que no, hacia el cual no tenía ninguna necesidad y obligación de ayudar. No la tenía. Su formación religiosa, sus pruritos, sus preconceptos hacia aquel hombre samaritano tirado en el camino, quedaron de lado ante un corazón que se vio movido, conmovido y movido a actuar en esa necesidad. Yo creo que muchas veces también esto nos pasa. Nuestros vecinos a veces pasan por situaciones difíciles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cerrar nuestros ojos, mirar para otro lado y decir, no, no son creyentes, no forman parte de mi iglesia local, no está bautizado, no. La idea del compañerismo tiene que ver con acompañar inclusive a aquellos que no forman parte o que no tienen nuestra fe, que no son creyentes, porque nuestro acompañamiento no deja de ser herramienta en las manos de Dios para testimonio de aquellos que necesitan conocer y acercarse a Dios. Lo importante de este hombre de Lucas 10 es que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Efesios capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. Efesios 6, 10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, sí, mayormente a la familia de la fe, es cierto, pero antes dice, hagamos bien a todos. La actitud de compañero se debe demostrar también aún a aquellos que no tienen nuestra fe, aquellos que no conocen a Cristo. Quizás nuestro compañerismo sea una herramienta que Dios utilice para ganar la vida y el corazón de aquellos que no conocen a Cristo. En segundo lugar, acompañar en la necesidad. Si lo primero era importante como es acompañar en la adversidad, acompañar en la necesidad es muy importante también. Segunda Corintios capítulo 9. Segunda Corintios capítulo 9, verso 11, dice
lo siguiente: para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundan muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Aquí está hablando acerca de la administración a los santos, la ministración a los santos. Pablo dice, en cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba porque conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me gloría entre sí, y da testimonio acerca de la capacidad de la Iglesia de ayudar a aquellos que están en necesidad. El acompañar al cristiano en la necesidad con liberalidad produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y se hace visible la gracia de Dios y la obediencia al Evangelio cuando, como iglesia, respondemos a las necesidades. Miren, la canasta de amor que desde hace unos años a esta parte es mucho más que un ministerio, es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual, pero que se traduce en una acción concreta. La canasta de amor, de la cual tantas veces se ha hablado, se ha enseñado, se ha pegado a veces algún pequeño tirón de orejas los domingos a la mañana después de la cena, se ha hablado acerca de esto, es la manifestación, podría decir hasta mínima práctica que la Iglesia puede y tiene que desarrollar. Pero hermanos, ustedes, no sé si todos tenemos comprensión completa del alcance de este trabajo que es precisamente la canasta de amor. La cantidad de familias que se han visto favorecidas en una necesidad puntual, que para nosotros hoy decimos la necesidad de la comida y el sustento diario. Es cierto que tiene que hacerse en sabiduría, en conocimiento de cada situación, evaluando cada situación para que seamos a la vez buenos administradores de lo que la Iglesia aporta a través de este servicio. Pero la canasta de amor no empieza y termina aquí en este lugar, porque ¿saben una cosa? Muchas veces nos vamos a encontrar aún en nuestro propio barrio viendo necesidades y podemos decir, bueno, que pase de largo, total yo ya estoy cumpliendo con una lata de esto, con una bolsa de esto, con un paquete de esto, para una caja determinada. No empieza ni termina acá. Son oportunidades que se nos presentan de ayudar y de compartir en la necesidad. Bien con los de afuera, es cierto. Y posiblemente aquel que no sea creyente, que no sea un hijo de Dios, tenga esta necesidad de ser acompañado. Primeramente, la familia de la fe, lo leímos hace un ratito. Pero no cesan las oportunidades de acompañar en necesidad. Ahora, lo mío puede servir para bendecir a otros. En Efesios capítulo 4, verso 28, nos encontramos con esta nueva vida en Cristo que dice lo siguiente, un pasaje muy conocido. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para enriquecerse? ¿Para aumentar bienes? Puede ser. Si Dios así lo quiere, puede ser, ¿sí? Si viene de parte de Dios la oportunidad de avanzar económicamente, haciendo lo que es bueno, y la idea de las manos ahí seguramente acá tenía que ver con los trabajos o los quehaceres o las diferentes formas de ganar el sustento, pero dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El cambio de un corazón egoísta, el cambio de un corazón duro, el cambio de un corazón mezquino, se traduce en esto. Antes era así. Mis miembros los utilizaba para el mal. Obtenía lo que necesitaba para comer a través de malas artes, a través del robo, a través de lo que fuera,
Y sin embargo, Cristo cambia nuestra vida y nos dice, este es el camino. Bueno, ya aprendiste por dónde es. Bueno, este camino es para que mires a otros que tenían la misma necesidad que tenías vos. La misma necesidad, quizás hasta mayor. Pero la idea del compañerismo con el que tiene necesidad pasa precisamente por este lado. Primera Corintios capítulo 12, verso 22 al 25, nos habla acerca, Primera Corintios 12, 22 al 25, nos habla acerca de preocuparnos unos por otros, y siguiendo la figura del cuerpo de Cristo que es la iglesia, dice lo siguiente: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es decir, si un miembro padece, todos los miembros se duelen juntamente con él. La idea de acompañar a los hermanos en el cuerpo. El Señor Jesucristo valora de tal manera nuestro servicio de ese lado, de este lado, que dice en Mateo 25, 35 al 40, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, también a mí lo hiciste. El compañerismo, la necesidad, va a permanecer hasta que la iglesia sea quitada de este mundo. Va a permanecer siempre, porque necesidades de afuera y de adentro siempre va a haber. ¿Y quiénes son los que suplen? Los que hemos sido previamente enriquecidos con el Señor espiritualmente, pero también con la bendición con la cual Él nos ayuda todos los días. Alguno más, a otro menos, pero nada de lo que tenemos podemos decir que es propio. Todo es de Él, por Él y también para Él. En tercer lugar, les invito a buscar Proverbios 12:25. En tercer lugar, acompañar en la soledad. Proverbios 12:25. Dice lo siguiente: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El 14:23 dice lo siguiente: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Cuando uno está solo necesita tener bien en claro por qué está solo, por qué está solo, cuáles son las circunstancias que lo han llevado a ese tipo de soledad. La soledad de Jonás es llamativa, ¿verdad? Un hombre que tendría que estar acompañando a un pueblo para dar un mensaje de parte de Dios, de repente, en vez de estar con un pueblo que lo iba a escuchar ávidamente, porque era un mensaje a contramano de lo que él anhelaba, porque era un mensaje de gracia y de misericordia, ¿sí?, de juicio, pero también con gracia y misericordia, lo lleva a Jonás a permanecer en soledad. Mucho de lo que él vivió, mucho de lo que él sintió, mucho de lo que él experimentó está en la oración que encontramos registrada ahí en el libro de Jonás. Pero evidentemente no había posibilidad de alguien que lo acompañe en esa circunstancia. Y sin embargo tiene que haber sido una situación muy difícil, muy difícil. Tal así que el mismo Señor Jesucristo toma el ejemplo de Jonás como la señal de Jonás para marcar que él también pasaría dentro de la tumba solo esa instancia difícil como era precisamente la muerte. Ahora, muchas veces nosotros hemos pasado por diferentes situaciones de soledad. A veces hemos pasado momentos de soledad por ser incomprendidos. A veces hemos pasado momentos de soledad por haber pecado. A veces hemos pasado momentos de soledad por malas decisiones, por haber elegido mal a nuestros compañeros. Estoy hablando en circunstancias del mundo, por supuesto.
A veces nos hemos quedado solos porque solitos nos fuimos apartando de todo aquello que nos podía acercar precisamente a una relación de compañerismo. La soledad puede venir por diferentes circunstancias. Pero dice que la congoja del corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El compañerismo de aquel que mira a aquel que está solo tiene que ser un compañerismo de aliento, no de condescender a tal punto de decirle no importa, no importa, no importa. No, sí, a veces importan las razones por las cuales uno se ha quedado solo, pero tiene que ser de aliento, tiene que ser de ánimo, tiene que ser de considerar a aquel que está solo en ese momento y a veces lo único que necesita es estar a su lado. Si hubo alguien que aprendió la experiencia de la soledad completa, ese hombre fue Job, rodeado de bienes, rodeado de familia, rodeado de bendición, y sin embargo en un momento se quedó a solas. A solas. Él y su dolor, él y sus pérdidas, él y su circunstancia, él. Y de repente aparecen 4 amigos. ¡Qué buena noticia! ¡Qué bárbaro! 4 amigos que vienen a animarle, a ayudarle, a decir las palabras. Y sin embargo, aunque son palabras de sabiduría, muchas palabras son palabras de sabiduría, pero muy mal aplicadas a la circunstancia de Job. Muy mal aplicadas. Porque fueron palabras sabias, de sabiduría, pero aplicadas con un corazón que prejuzgó, con un corazón que lo midió antes de escucharlo a Job, con un corazón que lo juzgó y que lo puso en una situación de pecado porque miraban solamente, evidentemente, de este lado de la historia y no podían ver mucho más allá donde nadie ve, donde Dios sí conoce todas las cosas. La idea de acompañar en la soledad es entender que Dios sí está dispuesto a hacerlo. Aquello de si aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos, es una expresión maravillosa de aquel que puede llegar a experimentar aún la situación más difícil de la soledad, cuando los que te tendrían que amar no te aman y te dejan solo, cuando los que te tendrían que criar no lo hacen y te abandonan, cuando los que te tendrían que tener abrazando en un seno familiar te regalan y te dan a otros brazos o te dejan. Dios ha prometido, aún en esta situación extrema, acompañar. Y ni qué decir cuando uno piensa precisamente en que el Señor capacita y prepara a otros para esta situación. Miren, perdón que lo utilice como un pequeño ejemplo, Seba, pero por ejemplo la tarea que están haciendo Seba y Pau, ¿sí?, es justo para esta situación. ¿Cuántos niños solos? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos niños en situación difícil? Y entonces aparece esta oportunidad y el Señor utiliza el hogar de Seba y de Pau como una herramienta para alcanzar y acompañar a aquellos niños que de otra forma vivirían en una continua soledad. Muchos brazos, muchos lugares, muchas personas, pero nadie que los ame como Dios los ama. Y por lo tanto, un hogar cristiano es la gran herramienta que Dios utiliza en estas circunstancias. En cuarto lugar, acompañar en el servicio a Dios. Todos los hijos de Dios hemos sido no solamente salvados, sino llamados para marcar y mostrar lo que significa abandonar nuestros ídolos para volcar nuestra vida hacia el único que es digno de gloria y de honra. Muchas veces continuamos con nuestros ídolos a cuestas y eso afecta muchísimo nuestro servicio a Dios. Hay muchas buenas obras para hacer por delante. El que crea que es inútil en la obra de Dios es porque no conoce la grandeza de Dios en prever todo lo que se puede hacer, porque el Señor ya lo preparó antes. Ya lo preparó antes. Cuando hablamos de que no hay jubilación en la obra de Dios, quiere decir que cualquier hermano, cualquier hermana puede llevar un servicio para Dios hasta el último día de su vida, aunque solamente sea, y ese solamente no disminuye en nada, orar por un hermano, orar por una familia, orar por la iglesia. Qué bueno es que consideremos entonces esto del compañerismo en el servicio. A partir del domingo que pasó, se abrió un panorama
de expectativa de servicio para la iglesia. Algo que hacía bastante tiempo que no se llevaba a cabo, por las razones conocidas. La escuela dominical, volver a Santa Elena, este año comenzar con los comenzar con los adolescentes, comenzar con los jóvenes, la reunión de varones, la reunión de las hermanas, todas reuniones vitales para nuestra vida como iglesia, porque hemos aprendido que es así, porque nos hace bien. Pero la verdad es que nada de esto se puede hacer como un llanero solitario. Si alguien pretende llevar adelante solito la obra de la escuela dominical, la tarea de escuela dominical, es imposible. Necesitamos de unos y otros para ayudarnos, para acompañarnos conjuntamente en este trabajo y en esta tarea. Pero difícilmente puede hacerlo si no sé lo que sucede dentro de la iglesia local, si mínimamente no me congrego. Y perdonen que lo diga una vez más, porque normalmente estas cosas las hablamos los que están presentes, que son los que siempre vienen, ¿sí? Pero bueno, servirá para afirmar nuestra vida. Si mínimamente no me congrego, ¿cómo puede ser que pretenda servir o trabajar en un lugar donde no sé qué está pasando, no sé lo que sucede, no sé lo que se habla, no sé lo que se dice, y pretendo trabajar, pretendo acompañar, pretendo servir? Es imposible. El congregarnos es vital para aprender a ser compañeros. Es vital. No hay otra forma. La iglesia nos ofrece ese espacio. Por lo tanto, si este mismo mensaje lo venimos recibiendo hace mucho tiempo, bueno, afirmémoslo para nosotros, pero también compartémoslo y hablemos con aquellos. Lo podemos hacer personalmente, aunque los ancianos de tanto en tanto llamamos a uno, llamamos a otro, ¿sí? Y se siente sentado en el banquillo del acusado. No, la idea es animarle al hermano o a la hermana para que cambie su actitud y por lo tanto forme parte en forma completa de la iglesia y su servicio para Dios. Tenemos que acompañarnos en el ministerio y en el servicio. Y por último, acompañar en el gozo. Porque la verdad, cuando en Romanos 12:15 se nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, un comentarista dice, no es muy difícil llorar con los que lloran, porque es muchas veces más difícil alegrarse con los que se alegran. ¿Por qué? Porque seguramente que tendremos que luchar aún con nuestras envidias, con sentirnos menos, con que no nos gusta que el hermano o la hermana progrese en todo sentido. Hay que luchar con estas cosas. Y a veces nos encontramos más acompañando al que está sufriendo, que está bien, pero la otra parte dice que también tenemos que acompañar al que le va bien, al que ha crecido, al que ha sido bendecido, al que ha sido prosperado, sean lo que fuere, también lo tenemos que hacer. El compañerismo abarca estas dos áreas, la del gozo y la del sufrimiento. Creo que ser compañeros es un trabajo y una tarea que nos va a acompañar toda la vida, valga la redundancia. Nos va a acompañar siempre. El Señor les enseñó a los discípulos lo que significaba el compañerismo. Y si bien no hay muchas referencias escritas acerca de cómo era Él en su actividad física con los discípulos, yo no me imagino un Señor distante como compañero. Yo creo que era un Señor que era capaz de abrazar a un Mateo, era capaz de abrazar a un Juan, era capaz de abrazar a un Jacobo, era capaz de abrazar a un Judas, era capaz de acercarse aún de esta manera a los suyos y mostrarles de primera línea lo que significaba ser un compañero. Tal es así que la noche que él fue entregado, le dijo a los discípulos, cuánto he deseado comer con vosotros, compartir con vosotros. He deseado profundamente compartir con ustedes esta última cena. Era la cena del compañerismo, era la cena que mostraría muchas cosas, era la cena donde se desvelarían muchas cosas. Y sin embargo, el Señor quiso estar con ellos en ese momento difícil, la noche que el Señor fue entregado. Era su círculo íntimo, eran sus amigos, eran sus compañeros. A nosotros nos queda, por lo tanto, seguir aprendiendo, seguir creciendo
y seguir practicando lo que significa el compañerismo. Creo que todavía me queda mucho por aprender. Que el Señor les bendiga.